Oye, ¿dónde vas tú? ¿Por qué lado te vas? No Buenas estás tu tardes cámara. con todos. Bueno, mi nombre es Naida Magali Quispe Arias. Soy residente de endocrinología de segundo año, con sede en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. A continuación voy a dar una charla sobre nutrición en los pacientes diabéticos, ¿no? Sabemos que la diabetes es una enfermedad muy prevalente y su prevalencia va a ir aumentando y de ahí su importancia, ¿no? Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos a lo que es la nutrición y es por eso que es importante que nos eduquemos como pacientes diabéticos en lo que es la nutrición. A ver, voy a compartir pantalla. Bueno, empezamos. La nutrición en el paciente diabético. La diabetes mellitus, como tratamiento, tiene un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico, ¿no? El tratamiento farmacológico, dentro de esto vamos a tener a múltiples fármacos, dentro de ellos la insulina, pero el tratamiento no farmacológico también reviste una gran importancia, ¿no? Y está compuesto por el estilo de vida saludable, dentro del cual vamos a tener en cuenta una alimentación saludable. Es por eso que es importante que nos eduquemos en cuanto a lo que es nuestra alimentación, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen diabetes mellitus 2 y que se controlan tan solo con lo que es alimentación y ejercicio y un estilo de vida saludable, ¿no? Bueno, para empezar, definimos lo que es una dieta. Hay siempre una tendencia a pensar que la dieta es pasar hambre, pero el concepto de dieta es la alimentación habitual que va a tener un individuo. Es decir, la dieta es todo lo que nosotros comemos, ¿no? Que puede ser una dieta mala o puede ser una dieta adecuada, ¿no? El objetivo de la charla es que nosotros podamos educarnos y podamos tener la dieta más adecuada. Una dieta para ser adecuada debe ser completa, debe ser suficiente, debe ser variada, debe ser práctica también, debe ser apetitosa. Eso es muy importante, ¿no? Que la dieta, que nosotros cuando hacemos una dieta para un paciente diabético no significa que vamos a comer cosas que no sean gustosas o que vamos a comer demasiado poco. No, es importante comer los alimentos adecuados y en la cantidad que nosotros vamos a requerir según nuestro peso, nuestra talla. No debe ser también equilibrada. Ahí tenemos un plato donde hay una variedad de alimentos. Es importante para saber nosotros qué tenemos que comer, es importante que sepamos qué grupos de alimentos hay, dónde vamos a clasificar los diferentes tipos de alimentos. Existen, por ejemplo, las frutas y los vegetales. Los vegetales, como lo son, por ejemplo, la zanahoria, el brócoli, la lechuga, la cebolla, el tomate, ¿no? Es muy importante su consumo, lo vamos a ver más adelante. Los cereales como son las papas, todos los tubérculos en general, ¿no? Los arroces, la cebada, ¿no? Los lácteos, la leche, el queso y todos sus derivados, ¿no? Y los alimentos ricos en grasas, ¿no? Los aceites. Vamos a ver más adelante que hay grasas buenas como grasas malas, ¿no? Y es importante que nosotros tratemos siempre de consumir lo que son las grasas buenas, ¿no? Está acá este grupo que son las proteínas, que son importantes para tener una adecuada alimentación, ¿no? Las proteínas como la carne, el huevo, los pescados, las legumbres, ¿no? Aquí tenemos una clasificación sobre lo que son los carbohidratos. Los carbohidratos como por ejemplo la glucosa, la, glu la glucosa, la fructosa, la lactosa, la sacarosa. Sabemos que la glucosa
la diabetes es una enfermedad donde vamos a encontrar los niveles de glucosa elevados persistentemente, ¿no? Y el objetivo del tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, es mantener los niveles de glucosa adecuados, ¿no? Es importante diferenciar lo que son los carbohidratos, los buenos carbohidratos y los carbohidratos que son malos, por decirlo así. Los carbohidratos buenos que nosotros debemos siempre tratar de consumir son aquellos carbohidratos complejos, ¿no? Y los malos, por decirlo así, para que me entiendan, son los carbohidratos simples. Acá tenemos un gráfico que para esquematizar lo que es un carbohidrato complejo, ¿no? Vemos una cadena, ¿no? Una cadena que tiene varias unidades, ¿no? Y acá vemos una cadena pequeña, ¿no? Podemos entender que esta cadena de acá va a ser, por decir así, va a ser más fácil de romper, ¿no? Y esta, en cambio, va a ser más difícil de romper porque es una cadena que tiene varias unidades, ¿no? De la misma manera, cuando nosotros comemos un carbohidrato simple y entra a nuestro sistema digestivo, el sistema digestivo lo va a absorber fácilmente porque no hay necesidad de romperlo incluso, ¿no? Y entonces eso va a elevar nuestro azúcar rápidamente, ¿no? Y no va a dar el tiempo adecuado para que nuestro organismo pueda regular eso. Pero en cambio, si nosotros comemos un carbohidrato complejo, entonces sí vamos a poder, el intestino, nuestro sistema digestivo, se va a tomar su tiempo para poder romper todas estas unidades y entonces eso va a dar lugar a que la glucosa se vaya elevando lentamente, ¿no? Y eso es bueno para nosotros, ¿no? Porque los picos de glucosa no son buenos. También tenemos a los lípidos. Los lípidos, como los mencionaba, son alimentos importantes, pero es importante racionalizar su consumo, ¿no? Ya que son alimentos que van a aportar una gran cantidad de kilocalorías. Acá tenemos algunas recomendaciones sobre la ingesta de lípido. Vamos a separarlos en lo que son grasas buenas y grasas malas. Y dentro de las grasas buenas tenemos, por ejemplo, a la palta, al aceite de oliva, a los lípidos que están en los pescados, que son las llamadas grasas las llamadas grasas insaturadas, ¿no? Que son las grasas buenas que nosotros deberíamos siempre tratar de consumir. Y por otro lado se encuentran las grasas malas, que son las grasas saturadas que se encuentran frecuentemente en lo que son las frituras, los alimentos procesados, y esas son las grasas que nosotros deberíamos evitar, ¿no? Todo consumo. Algunos errores alimentarios frecuentes que vemos a diario en las consultas con los pacientes. Entonces, es justamente no tener en cuenta las grasas ocultas que podrían estar en los alimentos. Entonces, es importante de que nosotros, cuando compremos un alimento, veamos qué contenido tiene de grasas, qué contenido tiene de carbohidratos, qué contenido tiene de proteínas, ¿no? Siempre que compremos los alimentos debemos ver eso, ¿no? Porque algunos alimentos que, aunque no nos parezcan a nosotros, van a tener un gran contenido de grasas, como lo son, por ejemplo, aquellos snacks, aquellas golosinas, los chocolates, ¿no? Esos alimentos tienen gran contenido de grasa, generalmente los alimentos procesados, ¿no? Y entonces debemos evitar al máximo el consumo de este tipo de alimentos. Por otro lado, pasamos a lo que son las proteínas. Como les mencionaba, dentro de las proteínas tenemos a lo que son las carnes, los lácteos, los huevos. Y estos alimentos aportan también calorías, pero también nos ayudan a lo que es la construcción de lo que son los músculos. Entonces, es importante el consumo de las proteínas. Ahí tenemos algunos ejemplos como lo son las carnes, todo tipo de carnes, el pescado, ¿no? Las legumbres, las lentejas, los frijoles, los huevos, los lácteos. Ahora, un concepto importante es el índice glicémico, ¿no? Para que ustedes más o menos se vayan familiarizando con este concepto, es importante tener en cuenta lo que es el índice glicémico de cada alimento, porque ¿a qué se refiere el índice glicémico? Se refiere a que hay alimentos que van a causar una rápida elevación de la glucosa después de su ingesta. Entonces, dentro de esos alimentos tenemos justamente los que son los carbohidratos simples, ¿no? Aquellos alimentos que generalmente
generalmente van a ser los alimentos procesados como los chocolates, los jugos también están dentro de estos alimentos, tienen un alto índice glicémico, entonces nosotros debemos evitar ese tipo de alimentos porque van a causar una elevación muy brusca de la glucosa y no le va a dar tiempo a nuestro organismo de poder regular esta glucosa. Entonces acá tenemos como último punto, tenemos cómo debe ser la distribución de nuestro plato. No solamente es importante qué comemos, sino es importante cuánto comemos, en qué proporción comemos. Entonces la mitad del plato debe ser, debe constar de lo que son las verduras y mientras más variado sea, mientras más color tenga, es mejor, ¿no? Y debemos tratar de que estas verduras sean crudas, ¿no? Ahí tenemos lechuga, pepinos, tomates, zanahorias, ¿no? Y la otra mitad la vamos a dividir en dos, es decir, la cuarta parte va a ser lo que son carbohidratos, lo que es el arroz, la papa, todo lo que son las legumbres, y la otra cuarta parte van a ser las proteínas, que son el pollo, el pollo, el pescado, la carne, y es importante evitar todo lo que son alimentos procesados porque tienen un alto contenido de azúcar, un alto contenido de grasa y también tienen un alto índice glicémico. Es decir, estos alimentos son como la cadena pequeña que les mostraba y van a ser absorbidos rápidamente por nuestro sistema digestivo y van a provocar cambios bruscos, elevaciones bruscas de la glucosa y eso no es bueno para el paciente diabético. Eso sería todo. No sé si alguien tendría alguna pregunta. Bueno, les agradezco por escucharme. Muchas gracias. Buenas noches. Sí,